Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Me alegra que nos acompañen en esta ocasión. He invitado a mi amigo el pastor Daniel Loredo para que nos acompañe en los comentarios de hoy. Gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Recuérdanos el título de la lección y dinos cuál es su propósito, ya entrando en materia. ¿Cómo no, Beth? Gracias por la invitación. Agradezco a los hermanos que nos acompañan todas las mañanas en el programa Buenos Días, Señor Jesús. Y ahora nos permiten entrar en sus hogares con los comentarios de este estudio. La lección se titula Detrás de la máscara, y el propósito es entender que debemos ser prudentes con lo que decimos a otros, pero también tener cuidado acerca de cómo interpretamos lo que otros nos dicen a nosotros. Pidámosle la dirección del Espíritu Santo en la oración que haremos. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones y nos ponemos en tus manos para que el estudio y los comentarios sean una bendición para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Sabes, Daniel? Cuando leí en el título de la lección, recordé la poesía Reír llorando del escritor mexicano Juan de Dios Peza. Está inspirada en David Garrick, un actor y dramaturgo británico, considerado una de las principales figuras del teatro del siglo XVIII. Hermanos, el poema dice que cuando un hombre deprimido llegó con el médico y éste le sugirió una serie de situaciones para sentirse mejor, el hombre las rechazó, pues ya las había probado todas. Finalmente el médico lo envió a ver a Garrick para que le hiciera reír y lo sacara de su depresión. Pero el hombre contestó: yo soy Garrick, cambiadme la receta. En ninguna biografía encontré este incidente. Al contrario, Garrick parece haber tenido una buena vida junto con su esposa, pero posiblemente lo utilizó el poeta por ser tan famoso para mostrar que todos llevamos una máscara por fuera. Daniel, ¿qué es lo que representa la máscara? ¿Qué diferencia hay entre máscara y disfraz? ¿Cuándo se utilizó un disfraz por primera vez? Sí, Obed, la máscara es una pieza de material usada exclusivamente para cubrir el rostro. Su uso viene desde la más lejana antigüedad, de los egipcios, griegos y romanos. Los griegos fueron los primeros en usarlas en sus teatros para que los actores se parecieran al personaje que representaban. A veces no había suficientes actores para representar a los personajes de una obra. Entonces, una persona podía representar a varios. Solo se cambiaba de máscara para convertirse en otro personaje. En México, por ejemplo, las máscaras las usan los luchadores profesionales para darse un aura de misterio. Algunos criminales utilizan máscaras para evitar ser identificados cuando cometen algún delito. A veces algunos testigos las utilizan en la corte para no ser reconocidos por los asociados del acusado. En muchos lugares es una falta usar una máscara en asambleas públicas y manifestaciones. Careta es lo mismo que máscara, y en algunos lugares se dice de una persona que no muestra su verdadera personalidad o sus verdaderas intenciones. Un disfraz es un conjunto de ropas con que una persona se viste para no ser identificada. La máscara solo cubre la cara. Ahora vemos cuándo se utilizó un disfraz por primera vez. Dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. Y aún se sigue disfrazando para engañarnos a nosotros. Dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los hijos de Dios debemos ser transparentes, no llevar máscaras ni disfraces. Debemos manifestar la verdad en todo momento. Muy bien, es cierto. Gracias, Daniel. Un hombre que vivía en el campo ordenaba su ropa por medio de un catálogo. Al fondo de la hoja de pedido decía:
si no tenemos el artículo que usted pidió, nos permite sustituirlo por otro. La primera vez que él dio permiso para la sustitución, le enviaron algo que valía mucho más que su pedido con la siguiente explicación. Sentimos mucho no tener en bodega el artículo que usted ordenó. Le estamos enviando uno mejor a cuenta nuestra. El hombre quedó encantado y con mucho más entusiasmo marcaba la palabra sí en la hoja de pedido, sabiendo que no quedaría chasqueado. Así sucede cuando nosotros oramos a Dios. Está bien pedir lo que deseamos, pero es bueno aceptar su voluntad, porque Él conoce lo que es mejor para nosotros, mucho mejor de lo que sabemos nosotros. Dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta sección se titula El misterio de Dios. Daniel, en Proverbios 25:2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto a la luz de que Dios es veraz y que revela sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Cómo podemos entender esto? Mira, lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1049. Para Dios es motivo de gloria ser infinito y, por lo mismo, poder ocultar muchas cosas de las mentes humanas, limitadas y entenebrecidas por el pecado. Por el hecho de ser Dios, no podemos entender todo acerca de Él. Pero el que Dios sea incomprensible no es razón para no querer aprender de Él. Su palabra nos dice que Él desea que lo conozcamos. Jesús dijo en su oración en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Algún día veremos cara a cara y lo entenderemos mejor. Una de las grandes diferencias entre el cristianismo y las religiones misteriosas es que cuando te inicias en uno de los misterios, prometes no contarlo a nadie. Pero el misterio cristiano debe ser contado a todos. Dice en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo llamaba al cristianismo un misterio y luego lo contaba a todos. Dijo en Romanos 16:25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. De manera, Obed, que tenemos un misterio revelado. Pablo se refiere a ese misterio como algo que no habríamos descubierto por nosotros mismos, pero Dios nos lo reveló y hemos de contarlo a todos. Escribió Elena White en El Camino a Cristo, página 79, la palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser completamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los comprenda plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podamos entender los misterios de la providencia. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Gracias, Daniel. El profesor William Phelps enseñó literatura inglesa durante 40 años en la Universidad de Yale hasta jubilarse en el año de 1833. Estando calificando unos exámenes justo antes de Navidad, llegó a uno que tenía esta nota escrita: solo Dios sabe la respuesta a esta pregunta. ¡Feliz Navidad! Phelps devolvió el examen habiendo escrito lo siguiente: Dios tiene una A,
tú tienes una F. Feliz año nuevo. Este fue uno que quiso pasarse de sabio, ¿no es cierto? Esta sesión se titula El necio como sabio. Daniel, según Proverbios 26, 11 y 12, ¿qué debemos tener cuidado de evitar? Veamos lo que dice Proverbios 26, 11 y 12. Como perro que vuelve su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Mira, Obed, el que profesa ser sabio, rehúsa aprender, pero el que reconoce que no lo sabe todo, está dispuesto a aprender. Lo que debemos evitar es creer que lo sabemos todo. La verdad es que muchas veces nuestros pensamientos parecen más inteligentes que los pensamientos de los demás y posiblemente, en algún caso, así será. Pero lo que realmente debe importarnos es lo que Dios piensa. ¿Cuándo está bien seguir tu propia opinión? Pues cuando sabes con certeza que estás correcto. ¿Y cómo saber si estás correcto o no? Investígalo. Lee, pregunta a alguien o escúchalo. Y cuando te has convencido, sostén tu punto. Y si no estás seguro, mejor no digas nada. Dijo Mark Twain, es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás te crean un necio, que abrirla y disipar toda duda. Esto es muy buen proverbio de Mark Twain, que nos haría mucho bien llevar a cabo. Me hace recordar al señor que fue a invitarlo a comer a casa de unos amigos. Había escuchado la palabra sin embargo, pero no sabía ni su significado ni cómo usarlo. Estando sentados a la mesa se metió un pollo del patio, de esos que sí están pelones del cuello para arriba, y queriendo mostrar su inteligencia, lo señaló diciendo, mira nada más qué pollo tan sin embargo. ¿Qué te parece, Daniel? El título de esta sección da a entender que el necio puede pasar como sabio en algún momento. ¿Cuándo se convierte en sabio el necio? Pues es precisamente cuando seguimos esta indicación. Dice Salomón en Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ya se ha mencionado en esta serie que la Biblia advierte mucho en contra del mal uso de la lengua y las palabras. Es interesante que en su sabiduría Salomón nos manda callar, pues dice que cuando callamos somos contados entre los sabios. Hemos de escuchar y aceptar las opiniones correctas de los demás en vez de encerrarnos en nuestra propia opinión. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 3, 18 y 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Agregó en 2 Corintios 1, 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo dice que no se ha conducido con la sabiduría del hombre, sino con la sabiduría y la gracia de Dios. Esto es lo que en realidad nos hace sabios. Es cierto. Gracias, Daniel. El famoso educador Booker T. Washington cuenta de su examen de admisión como maestro en el Instituto Hampton en Virginia. El maestro encargado le ordenó tomar una escoba y barrer el salón, sabiendo que esta era su gran oportunidad. Barrió el salón 3 veces y sacudió los muebles 4 veces. Cuando el maestro encargado volvió, inspeccionó el piso cuidadosamente y luego tomó su pañuelo y lo pasó encima de la madera, sobre la madera, no pudiendo encontrar una partícula de polvo en ningún lado. Dijo a Washington, creo que lo harás bien en esta institución. Hay personas que no necesitan carta de recomendación a un trabajo porque se recomiendan solas. Es muy agradable que un gerente se acerque a uno y le diga, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Pero en la mayoría de los casos sucede al revés.
como con aquel hombre que buscaba empleo y el gerente rechazó su solicitud porque tenían demasiado personal en la compañía. El solicitante insistió, pero el trabajo que yo haría sería tan poco que ni siquiera lo notarían. ¿Qué te parece, Daniel? Así son muchos en el trabajo. Esta sección se titula El perezoso. ¿Cómo ilustra Salomón las acciones del perezoso, Daniel? Bien, lo leo en Proverbios 26:13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. El perezoso siempre está inventando excusas para no hacer las cosas. Y Salomón nos da a entender que sus excusas son ridículas. Por ejemplo, el león está en el camino, el león está en las calles. Todo el mundo sabe que los leones están en sus cuevas, pero él quiere hacer creer que él no sale porque es muy peligroso, que hay muchos riesgos, así que mejor se queda en casa. Ni siquiera se quiere asomar por la puerta. Como aquel hombre que vivía en la montaña con su esposa. Estaban sentados frente a la chimenea una tarde, pasando el tiempo haciendo nada, mirando cómo se quemaba la leña. Después de un largo silencio, dice la esposa: José, creo que está lloviendo. Párate y sal afuera para ver si es así. El hombre siguió mirando la lumbre unos segundos y por fin, suspirando profundamente, dijo: ¡Ay, Marta! ¿Por qué mejor no llamas al perro para ver si está mojado? ¿Te das cuenta, Obed, hasta dónde llega la pereza? Dice el versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. La puerta gira, pero no va a ningún lado. Así el perezoso se mueve, pero no para salir a trabajar, sino para acomodarse mejor en su cama. ¡Qué cuadro tan repugnante! ¿Quién aprecia un flojo? Cuando fui estudiante en Montemorelos, había una muchacha que decía que cuando su mamá las despertaba y ellas pedían descansar un poco más, su respuesta era: a descansar al panteón, pues allí habrá mucho tiempo para descansar. La orden de Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12 fue: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. A los tales mandamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El versículo 15 dice: mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Esto sí que es el colmo. Me imagino a alguien sentado frente a la televisión con un plato de su comida chatarra favorita en las piernas y dormido. Le gana la flojera hasta para comer. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Uno de los resultados del trabajo arduo es bienestar económico, pero el hombre flojo no pasará de pobre. Y Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si deseas recibir satisfacción, entonces ponte a trabajar. No hay cansancio más sabroso que el que se siente después de un día de trabajo productivo. El flojo experimentará cada vez más flojera. Debe uno moverse para que se vaya desesperazando. Dios es un Dios de acción y no le agrada ver que desperdiciemos el tiempo. Obed, David oró pidiendo sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Es cierto, Daniel. ¿Hasta dónde llega la necedad del perezoso? Proverbios 16 dice: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Fíjate, Obed, el perezoso se considera más sabio que 7 hombres. En la Biblia, el número 7 es un número especial. Es considerado el número de perfección. Si 7 personas están de acuerdo en algo, debe ser correcto, pero el perezoso se cree más sabio que los 7 juntos. Su juicio no es sabio, sus decisiones no son sabias. Decide dormir en lugar de trabajar, pero además denota pereza intelectual. Una persona sabia se da cuenta que no lo sabe todo y acepta el juicio de los demás. Pero el perezoso no se abrirá a las ideas, tal vez más sabias que las suyas, pues le da flojera hasta pensar. Veamos, pues, que el perezoso no solo es flojo, sino también es necio.
Gracias, Daniel. Esa siguiente sección se titula El amigo como enemigo. Daniel, ¿cuándo es que nuestro amigo actúa como un enemigo? Vamos a ver qué nos dice Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Aquí nos dice que el amor a veces lastima. Si amamos, reprendemos a quien amamos cuando sea necesario, aunque corramos el riesgo de caerle mal y hasta perder su amistad. Dice un viejo proverbio judío, un amigo es alguien que te amonesta. Por supuesto, que en algunos casos el amigo o la amiga responderán molesta y quizás hasta termine con la amistad. Pero la obra del Espíritu Santo es convencer. Y si permitimos que Dios nos dirija, Él se encargará de los resultados. Si amamos realmente a nuestros amigos, deseamos lo mejor para ellos. Y muchas veces eso involucra amonestarlos. Los que tienen verdaderos amigos son muy bendecidos. Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente de los Estados Unidos, dijo, muchas personas entrarán en tu vida y saldrán de ella, pero solamente los verdaderos amigos dejarán huellas en tu corazón. Un amigo verdadero nos dirá la verdad aunque nos duela. Un amigo falso nos adulará para pretender ser nuestro amigo. El general Obregón dijo en cierta ocasión, no tengas temor de los enemigos que te atacan, ten temor de tus amigos que te adulan. El sabio escogerá amigos que le digan lo que necesita escuchar y no lo que desea escuchar. Dijo Salomón en Eclesiastés 7:5, más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. Fíjate cómo se traduce al lenguaje actual el texto de Proverbios 27:6. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Las heridas de un amigo son mejor que los besos del enemigo. Hermano, ¿tienes amigos verdaderos en tu vida? ¿Tienes amistades dispuestas a decirte la verdad con amor? ¿Dispuestas a arriesgar perder tu amistad a fin de ayudarte a vivir para Dios y hacer lo correcto? Da gracias a Dios por esa clase de amigos. Gracias, Daniel. El rey Canuto de Inglaterra, cansado de que sus cortesanos lo adularan tanto y lo compararan con Dios, les quiso dar una lección. Pidió que le trajeran a una silla cerca del mar. Se sentó y ordenó que las olas no lo tocaran. Dijo, océano, retrocede de inmediato. Te ordeno que te retires y debes obedecer. Retírate. Pero el mar siguió subiendo hasta mojarlo todo. Los cortesanos lo miraban asustados, pensando que se había vuelto loco. Pero por fin les dijo, bien amigos, parece que no tengo tanto poder como me habéis hecho creer. Quizá ahora recordarán que solo hay un rey que es todopoderoso, bien que gobierna el mar y sostiene todo en su mano. Les sugiero que reserven su alabanza para él. Esta sección se titula El enemigo como amigo. Daniel, ¿cuándo se transforma en amigo nuestro enemigo? ¿Cuándo pueden ser las palabras amables una demostración de enemistad? Dice Proverbios 26:23, los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. Así como el amigo confronta y reprende a su amigo para poder ayudarlo, el enemigo es un adulador que no tiene interés en decir la verdad. No le importa hacer quedar mal a nadie. Muchas veces algunos, para quedar bien con nosotros, nos hablan mal de otras personas. No debemos ni escucharlos ni apoyarlos. Tome en cuenta que así como te hablan a ti mal de los demás, hablarán mal de ti a los demás. El enemigo que te adula o que te alaba está tratando de manipularte para su propia ventaja. Él quiere algo y piensa que con sus adulaciones lo va a conseguir. Y si no eres una persona sabia, es probable que caigas en su juego. Como tantas personas han caído en la manipulación de los políticos, que prometen cosas que jamás pueden cumplir. Por último, Daniel, ¿cómo podemos evitar amistades falsas y a la vez aceptar todas las personas? La respuesta está en el libro Camino a Cristo, página 74.
Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Si todos los cristianos se asociaran con otros, hablando entre ellos del amor de Dios, se edificarían mutuamente. Si pensáramos y habláramos más de Jesús, tendríamos su dirección. Gracias, Daniel. El libro de Proverbios describe todo tipo de caracteres: flojos, necios, amigos, buenos y malos, y enemigos. Nos recuerda que las cualidades del carácter no son superficiales, sino que nacen en el corazón. Como cristianos, nuestra meta es reflejar un carácter verdadero, amante como el de Jesús. Aunque en el libro de Proverbios fue escrito hace más de 2500 años, es tan relevante para nosotros hoy porque las mismas situaciones morales que encaramos los humanos no cambian a través de los siglos. Daniel, haz un resumen de esta lección, por favor. Claro que sí, Obed. Tengo 5 puntos. La lección de hoy nos dice que los hijos de Dios debemos ser transparentes, no llevar máscaras ni disfraces. Debemos manifestar la verdad en todo momento y en cualquier lugar. Número 2. Por el hecho de ser Dios, no podemos entender todo acerca de Él. Pero el que Dios sea incomprensible no es razón para no querer aprender de Él. Su palabra nos dice que Él desea que lo conozcamos. Número 3. Salomón dice que cuando callamos, quedamos como sabios. Y también cuando reconocemos que no lo sabemos todo y estamos dispuestos a aprender de los demás, somos sabios. Número 4. El perezoso viene a pobreza porque no está dispuesto a moverse de su lugar. Dios es un Dios de actividad y desea que nosotros no perdamos el tiempo y también nos ocupemos en cosas buenas. Número 5. Es mejor la reprensión de un amigo que las bellas palabras de quien no nos quiere. Apreciemos y cuidemos nuestras amistades. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.